Paseando por el puerto he llegado a los docks comerciales, que aquí los podéis ver. Ahora os voy a hablar de ellos. Están enfrente del paradero público, forman parte del puerto de Valencia y creo que es un conjunto muy interesante de patrimonio industrial valenciano y me gustaría que los conozcáis. Veniros conmigo y ahora os enseño y os hablo un poquito sobre él. Aquí podéis ver los dos comerciales. Tengo que grabarlo porque hay una valla, en estos momentos está sin uso. Os voy a hablar un poco sobre este edificio. Este edificio comenzó su construcción en 1917 con un diseño del arquitecto Víctor González, que es el arquitecto que realizó el diseño de las naves Azamón en la calle Joan Verdaguer, las cuales estudié en mi tesis doctoral. Y en la obra colaboró la empresa de Demetrio Ribes, porque la estructura de este edificio es de hormigón armado y los detalles que veis, todos los detalles decorativos, son de cemento armado. Podéis comprobar, estamos todavía en el puerto, este edificio de aquí es el paradero público. El edificio originalmente se diseñó para que tuviera 4 plantas. Como podéis comprobar, solo son 2, porque después de muchas vicisitudes, muchas dificultades, al final se decidió que la construcción se paró en dos plantas. Además de las 4 plantas inicialmente planteadas, también estaban planteadas 2 torreones, los cuales no se construyeron tampoco. El edificio es un edificio de fachada de ladrillo, la misma decoración es la fábrica de ladrillo y todos los remates decorativos realizados en cemento armado, que podéis ver diferentes tipos de alero y algunos detalles. Es un edificio bastante elaborado. Los docks comerciales, ¿para qué servían? Pues para lo que servían era un espacio de almacenamiento, un espacio logístico de almacenamiento que daba servicio al puerto para entrada y salida de material. Y originalmente el conjunto estaba formado por 2 edificios, actualmente solo queda uno, pues el otro se derribó, ahora os hablaré sobre él. Estuvo en uso bueno durante la Guerra Civil. El puerto fue objeto de bombardeo y este edificio fue dañado y todavía se pueden ver marcas de metralla. Dentro del conjunto aún se puede ver un poco del trazado de lo que imagino que sería un trazado ferroviario, porque tendría un apeadero interno que daría servicio a lo que serían los propios docks. Como os digo, era un espacio de almacenamiento, por lo tanto sería necesario tener el transporte y para la zona de carga y descarga. Veis el estado en el que se encuentra las obras, una empresa que ahora os hablará de ella, que ha sido adjudicataria para un proyecto, empezó las obras pero se han paralizado. Ahora estamos por la zona exterior de los docks y vamos a acercarnos a zonas donde todavía se puede ver marcas de la metralla de los bombardeos que se produjeron durante la Guerra Civil. Y aquí estoy con César Guardeño, de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio, que me va a decir dónde están, porque yo no sé dónde están. Por ejemplo, aquí, estas márcaras tan características que podéis ver en la puerta barroca de la Catedral de Valencia, en el propio ayuntamiento, en la fachada que da a la plaza del ayuntamiento, o en una de las iglesias de Valencia, la antigua de San Andrés, San Juan de la Cruz, en la calle Poeta Querol. Hay algunas que son muy evidentes, que son muy grandes, que también se pueden ver en la parte superior de los ladrillos. Hay destrozos y hay sobre todo zonas que se han rellenado, que pueden ser compatibles con esas marcas de metralla, con esos impactos, y es lo que teníamos miedo, que ahora cuando se inicien las obras, esto que parecen desperfectos, los rellenen, los tapen, y están tapando realmente marcas de la guerra. Podéis ver, en algunos espacios incluso ya fueron rellenadas, y en otros algunas son muy evidentes. Podéis ver. Este es el problema y por eso se ha paralizado la obra de la empresa. Porque la empresa pensaba rehabilitar la fachada. ¿Y qué significaba eso? Que todos estos aparentes desperfectos, que son señas de la Guerra Civil, pensaban taparlos.
y antes de eso habría que plantear el estudio y ver si de verdad se deberían tapar o se deberían mantener como una señal de todo lo que ha pasado a este edificio. Sí. En este muro, que es el norte, hemos documentado más de 100 marcas, más de 100 impactos, que el Ayuntamiento de Valencia, mediante un informe del Servicio de Patrimonio Histórico, ha dejado patente. Lo que no sabemos si ese informe ha llegado a manos de servicios técnicos centrales a la hora de realizar esta primera intervención, que al fin y al cabo son obras precautorias, pero claro, en prensa se hablaba de tapar sobre todo los que están en la parte del muro de ladrillo. La fachada norte es la más abatida, seguramente por la proximidad de la antigua estación de tranvía que tendríamos en el solar que hay justamente enfrente. Zona logística, zona portuaria. Es continuo, por lo cual o sea que hay los muchísimas... bombardeos serían... O sea, está toda la fachada marcada y en el fondo se le debería dejar como una cicatriz del edificio, y en la rehabilitación se debería plantear que estos daños quedarán aún patentes para que se pudiera conocer toda la historia de este edificio. O sea, podéis ver también que está algo deteriorada todo lo que sería la fábrica de ladrillo. Toda esta base, los zócalos estos son todos de piedra, que es donde se ven los daños más patentes de todo lo que sería la metralla. Claro, en el momento que el daño es en el ladrillo es más patente, y aquí es donde posiblemente los trabajos de restauración tendrían que ser más delicados. No nos podemos meter dentro, pero con el palo del móvil por lo menos puedo grabar un poco y podéis ver cómo se encuentra la entrada. En el 2006 la empresa Las Ánimas adquirió o alquiló, no recuerdo, para reutilizar el edificio de los Docks como un espacio de discoteca, bar y restaurante que se encontraba en la cubierta. Pero en estos momentos está cerrado. En el 2015 cerró porque incumplía varias normativas y hubo un incendio. Entonces, tras lo ocurrido, al final se cerró y sigue cerrado esperando un nuevo uso. En el 2023 salió la noticia que el ayuntamiento iba a licitar un proyecto a una empresa para que hiciera un centro de datos en el edificio, pero en estos momentos está paralizado. Y las últimas noticias son de octubre del 2023, donde se dice que la empresa adjudicataria, un pequeño porcentaje del edificio sería para centro de datos y lo demás estaba planteando centro comercial e incluso espacio hotelero, veremos. Como podéis ver, el suelo de Rodeno es original. Cuando estuvo Las Ánimas, por lo menos tuvo cierto cuidado en algunos elementos mantenerlos, las estructuras de hormigón y las estructuras de la empresa de Demetrio Ribes. Os voy a hablar un poco del estado en el que se encuentra el edificio. Podéis ir viendo que en los diferentes remates, en los aleros, se van viendo piezas que se han desprendido. La falta de mantenimiento y la cercanía de ambiente marino provocan que se dañe. Y hemos podido encontrar desprendimientos de estas características, donde se pueden ver también que era hormigón armado, en este caso cemento, y estas piezas que se han desprendido, siendo en el fondo un peligro que nos encontremos este tipo de desprendimientos, porque los viandantes pueden correr peligro si este tipo de aleros, por ejemplo, se desprenden. En la zona que está de cara al puerto aún se ven más los desprendimientos, ahora os lo voy a mostrar. Aquí podéis ver también el daño que hay en algunos elementos, podéis ver grietas, desprendimientos en los aleros, donde se puede ver cemento armado de todos los aleros. Está claro que el conjunto necesita una restauración importante, pero esperamos que se realice una restauración respetuosa, porque en estos momentos ya es un BRL, ya es un bien de relevancia local, ¿no? ¿O creemos que sí? Está en trámite, y en el momento en el que está en trámite, la Generalitat reconoce que tiene ese tipo de protección. Hasta que se resuelva,
el expediente. O sea que por ahora se considera un bien de relevancia local y como tal se debe tener cuidado y ser respetuosos a la hora de realizar una restauración. Pero en estos momentos lo primero que se debería realizar posiblemente es un estudio del estado de conservación que se encuentra para realizar unas actuaciones previas que consoliden todos estos elementos que, como podéis ver, se están desprendiendo. Porque los elementos de hormigón, de cemento armado, son los que están un poco más dañados. O sea, en general la fábrica de ladrillos se encuentra en buen estado de conservación. Y ahora estamos en la cara que da directamente a lo que sería el puerto. Mirar en los desprendimientos que hay. Se puede ver también apilamiento de ladrillos porque la empresa ha paralizado las obras a la espera que se vea cómo se tiene que rehabilitar el edificio, porque como os digo, en estos momentos se considera un bien de relevancia local. Y esto de aquí, dejar apilados los ladrillos en este tipo de aleros y dejando abandonado, tampoco me parece algo muy seguro. Mirar cómo se encuentra desprendido y dañado todos los aleros superiores. Se pueden ver las armaduras que al estar a la intemperie también se estarán dañando y eso producirá todavía más daño y más desprendimientos. Por lo tanto, necesita una actuación de restauración de urgencia, de consolidación, y lo único que esperamos es que sean respetuosos y que le den un uso adecuado.